Es una patología muy prevalente y por lo tanto tenemos que estar atentos los médicos y los pacientes que la pueden sufrir y sus familiares. En segundo lugar, y tiene relación con lo que he dicho anteriormente, que tenemos que diagnosticar los médicos la enfermedad y tenemos que diagnosticar, estudiar los síntomas que a veces nos va a llegar a diagnosticar la enfermedad. Es una obligación nuestra y por lo tanto no tenemos que evitar ese tipo de actitud por si acaso me va a generar o al paciente le va a suponer. No tenemos que decir, el paciente tiene que consultar los síntomas, el médico tiene que actuar fundamentalmente a todo lo que te presenta síntomas, diagnosticar por qué están produciendo esos síntomas y tenemos que hacer mediante el protocolo una serie de pasos que están establecidos. Y luego también dejar claro que no todo diagnóstico requiere un tratamiento farmacológico, pero que sí que todo diagnóstico requiere una intervención sobre los estilos, hábitos de vida, sobre las medidas higiénico-dietéticas. Eso es fundamental, pero tan fundamental como pueda ser la medicación en aquellos pacientes que lo ha dicho antes Francisco, que lo pueden terminar. Hay que evitar que la enfermedad termine desgraciadamente en la cirugía, porque ese es el fracaso de la enfermedad. Y entonces en algunos pacientes, que no en todos, debemos de implicarnos en el tratamiento farmacológico, pero en algunos tenemos que saber identificar lo que son más riesgos, ¿vale? Por eso el documento tiene precisamente ese valor, que es que deja claramente cuáles son las pautas a seguir. Y por último, y eso se ha dado muchas veces, es que hay que hacer un seguimiento de estos pacientes, porque a veces se diagnostica, se da una serie de consejos y ya no se vuelve a hacer un seguimiento del paciente, en el sentido de que ese paciente, como he dicho antes, va a evolucionar su próstata y por tanto puede evolucionar el riesgo o cambiar de riesgo. Y nos enteramos de que no hemos hecho nada cuando el paciente viene con una complicación, con la retención que decía antes. Entonces, yo creo que esos son los retos, para mi punto de vista. Yo insistiría que es una patología, como él ha dicho, prevalente, que altera mucho calidad de vida, que los médicos debemos conocerla, debemos implicarnos, que el diagnóstico no es un diagnóstico complicado, que se puede realizar con las herramientas que tenemos los médicos de atención primaria y que si el paciente necesita un tratamiento, habitualmente en un alto porcentaje el paciente vamos a poder solucionarlo desde la atención primaria. Y como ha dicho José María, el seguimiento lo tenemos con este documento muy bien estructurado y vamos a conocer a aquel paciente que no evoluciona correctamente y vamos a tener que saber también derivar ese paciente porque dentro de la atención primaria posiblemente no estamos consiguiendo el beneficio, ¿no? Pero básicamente es esto, que los médicos perdamos miedo a esta patología y que los pacientes confíen sobre todo en su médico de atención primaria.